cuerpo tiene alta disponibilidad de carbohidratos, estos carbohidratos se derivan hacia la vía glicolítica, se genera el piruvato se convierte en acetil y parte de esta acetil se va a convertir en lo que son grasas. Por eso que cuando nosotros consumimos mucho carbohidrato, estimulamos el aumento de la formación de triglicéridos en nuestro cuerpo y es por eso que engordamos, ¿no es cierto? Entonces, si queremos adelgazar, por eso hay que dejar de consumir glúcidos, porque ellos van a terminar convirtiéndose en grasas, ¿no es cierto? Pero cuando sucede lo contrario, cuando hay bajo proporcionamiento de carbohidratos, entonces va a suceder principalmente lo que es la beta-oxidación de los ácidos grasos, porque vamos a tener que echar mano a nuestra segunda fuente energética, que son los ácidos grasos. ¿Y cuál es el producto de la beta-oxidación de los ácidos grasos? Moléculas de acetilcoenzima. ¿Pero qué va a pasar con esta acetilcoenzima? Como se está formando en exceso, ustedes dirían, bueno, la acetil normalmente se dirige hacia el ciclo de Krebs, condensándose con el oxaloacetato para irse hacia el ciclo de Krebs, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero en este caso que se está produciendo exceso de acetilcoenzima A, no van a poder ese exceso irse hacia el ciclo de Krebs porque va a faltar oxaloacetato. Recordemos que en una situación donde no hay aporte adecuado de carbohidratos, ¿qué otra vía se ha activado? ¿Qué otra parte de la que estoy mencionando ahorita de la beta? La gluconeogénesis. Y el oxaloacetato es un precursor gluconeogenético. Así que parte del oxaloacetato se está derivando para gluconeogénesis. Entonces, y acá le está viniendo al ciclo de Krebs excedente de acetiles. Entonces, ¿qué va a pasar con el ciclo de Krebs? Va a trabajar más lentamente, ¿no? Va a trabajar más lentamente porque le falta el otro precursor y más bien está llegándole mucho de acetiles. Entonces, ese excedente de acetil, como no lo puede mandar al ciclo de Krebs porque le falta el oxaloacetato para poder darle ese destino, se va a derivar hacia la formación de los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos están hechos en base a moléculas de acetilcoenzima A, así que son prácticamente un centro de almacenamiento de acetiles, ¿no? Y van a corresponder a una fuente alternativa energética para algunos tejidos que se van a adaptar a su consumo, no es que sea su nutriente o su molécula preferencial, se van a adaptar más bien a su consumo en estados especiales metabólicos como es el ayuno prolongado, ¿no? Como es el caso especialmente de lo que es el cerebro y el tejido cardíaco, muscular y especialmente el cardíaco, ¿no? Que se van a adaptar para poder consumir también estos cuerpos cetónicos. Entonces, ahí estamos viendo esta primera diapositiva. Podemos decir, según lo que acabo de señalar entonces, que los cuerpos cetónicos son productos de las grasas, ¿no es cierto? Porque al oxidarse los ácidos grasos, ya hemos dicho, se van a generar moléculas de acetil y esas moléculas de acetil van a ser derivadas hacia la formación de cuerpos cetónicos. Decimos entonces, se sintetizan estos cuerpos cetónicos cuando el cuerpo utiliza grasas en lugar de azúcares para producir energía. En esta situación que hemos dicho, donde no están llegando adecuadamente los carbohidratos y estamos echando mano más bien a elevar el consumo de grasas. Las grasas serán entonces en esta situación utilizadas por el hígado para poder formar acetiles coenzima A y convertirlos a estos en cuerpos cetónicos. Y aquí entonces nos están diciendo que ¿cuál es el lugar de síntesis de cuerpos cetónicos principal? El hígado, ¿no es cierto? Miren cuántas vías metabólicas tenemos que agradecerle al hígado y por eso más de una vez les digo, hay que cuidar ese hígado, ¿no? ¿Cómo cuidamos el hígado? No solamente evitando el exceso de alcohol, sino también todos esos agentes extras que nuestro hígado va a tener que depurar. Todo lo que son aditivos, todo lo que son colorantes, artificiales, todo eso va dañando a nuestro hígado, ¿no? El exceso de fármacos también dañan al hígado, entonces hay que tratar de evitar esas moléculas para proteger
todas estas funciones metabólicas que están centradas en el hígado. Se sintetizan entonces, diremos, especialmente cuerpos cetónicos en estados particulares, ¿no? ¿Qué estados? El ayuno prolongado, patologías que generen una situación similar al ayuno prolongado, como sería el caso de la diabetes mellitus, ¿no? Y también, entonces estamos diciendo cuando hay bajas, dietas bajas en carbohidratos, de ahí partíamos. Si bien es cierto, nuestro hígado tiene la capacidad de sintetizar constantemente cuerpos cetónicos, su cantidad de síntesis es muy bajita. Solamente es estimulada bajo estas condiciones que les he dicho. Ahí sí va a darse un incremento importante de su formación. Y no puede estar muy activa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no es un nutriente preferencial, igual que la glucosa, igual que los ácidos grasos. ¿Por qué los cuerpos cetónicos, ya que pueden ser utilizados como fuente de energía por algunos tejidos, no lo utilizan normalmente? ¿No? ¿Por qué no se están produciendo en altas cantidades normalmente entonces? Porque los cuerpos cetónicos lamentablemente son moléculas ácidas y nos pueden salud. Y entonces nos pueden generar una alteración de nuestro pH corporal y llevarnos a cuadros de cetoacidosis, ¿no? Entonces, por eso es que solamente en estas condiciones especiales es que allí se va a activar su síntesis de forma importante, de forma significativa, diremos. ¿Quiénes son los cuerpos cetónicos? Tenemos tres tipos de cuerpos cetónicos: la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. De estos tres cuerpos cetónicos, el que más nos interesa para hacer análisis en sangre es el beta-hidroxibutirato. Acetona es el que menos nos va a interesar porque acetona es una molécula bastante volátil, entonces rápidamente se expira por la respiración. Y acetoacetato sería el que más nos interesaría si es que vamos a hacer análisis más bien a nivel de orina. ¿Qué entendemos entonces por cetogénesis? Cetogénesis es la vía de síntesis de los cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Y como ustedes ya ven allí, ¿cuál será el lugar preferencial donde vamos a realizar este proceso a nivel celular? A nivel mitocondrial, ¿no? ¿Y de qué órgano, glándula? Hepático principalmente hemos dicho, ¿no? Las mitocondrias hepáticas van a tener la principal función aquí. Entonces, como ya habíamos dicho, están viendo ustedes aquí en la diapositiva que entra el ácido graso a la mitocondria. Ah, qué bueno, porque allí mismo es donde se da la beta oxidación, que ya sabemos, se liberan moléculas de acetiles coenzima A, y estas acetiles se van a ir condensando, como ustedes ven, para formar cuerpos cetónicos. En este caso me están mostrando la conformación del acetoacetato. Y es el acetoacetato uno de los cuerpos cetónicos que va a servirme de precursor para poder formar los otros dos. Entonces al acetoacetato también lo vamos a destacar porque es el precursor de los otros dos, ¿no es cierto? Es el primer cuerpo cetónico que se va a formar en nuestro cuerpo. Como ya mencioné, la cetogénesis se activa especialmente en condiciones específicas. ¿Qué condiciones específicas hemos dicho? El ayuno permanente, cualquier condición patológica que genere esta situación. Y cuando nuestras reservas de glucosa en forma de glucógeno ya se han agotado, ¿no es cierto? Es decir, cuando no ha ingresado la cantidad adecuada de carbohidratos, como decíamos, y por lo tanto no he podido más que echar mano en primer lugar a mi reserva, se agotó y ya tengo que echar mano a lo que es la beta-oxidación y a la formación de los cuerpos cetónicos con ello. Aquí están viendo entonces cómo el acetoacetato, estamos viendo, digamos, la segunda parte de la abreviatura de la vía metabólica de síntesis, la segunda parte, porque ya veo cómo acetoacetato me genera beta-hidroxibutirato y también me genera acetona, ¿no? Estos cuerpos cetónicos serán derivados entonces hacia la sangre para que allí lleguen a otras localizaciones corporales que los puedan utilizar como fuente alternativa de energía. Ya les dije, especialmente cerebro y músculo. Entonces, si estamos frente a un estado de inanición o no hay aporte correcto de carbohidratos, se va a estimular, hemos dicho, la beta-oxidación. Esa beta-oxidación me va a generar
mayor producción de acetiles, esos acetiles se van a derivar hacia la formación de cuerpos cetónicos, es decir, se va a estimular la cetogénesis. Esa cetogénesis se va a ver manifiesta en mis diferentes tejidos, donde va a haber acumulación de ellos, y esto me va a variar el pH. Y la variación de nuestro pH, esta cetoacidosis metabólica que se estaría generando, va a generar a su vez síntomas neurológicos que nos pueden llevar al coma y hasta la muerte. Los pacientes diabéticos, especialmente los que sufren diabetes mellitus tipo 1, que diríamos que es la diabetes en versión más agresiva, ¿no? Porque es la que desde el nacimiento ya se sufre, no es como los pacientes con diabetes tipo 2 que recién en la adultez empiezan a manifestar esa diabetes. Ellos son los que más frecuente pueden llegar a hacer cuadros de cetoacidosis que son, como les digo, de mucho riesgo, ¿no? Porque el paciente se puede morir por la cetoacidosis, más que por otra alteración de la diabetes, ¿no? Si no cuida la regulación, como les digo, de sus niveles de su ingesta de carbohidrato, en realidad que al final va a conllevar a esto, ¿no? Ahí podemos ver entonces la cetogénesis, que ya hemos mencionado que ocurre principalmente a nivel mitocondrial de las células hepáticas. El primer paso en esta cetogénesis va a ser una reacción que ya le hemos visto en la vía de metabolismo de los ácidos grasos, viene a ser el inverso de la última etapa de nuestra beta-oxidación, con la enzima tiolasa, que sí la recuerdan, ¿no es cierto? La última que nos rompía, catalizaba una reacción perfectamente reversible. Entonces, esa misma cetotiolasa, que acá la han abreviado nomás como tiolasa, ahora me va a permitir la reacción, pero en versión reversa. Me va a permitir condensar específicamente 2 moléculas de acetilcoenzima A. Voy a sacar una de las coenzimas A porque tengo 2 coenzimas A y las siguientes moléculas intermediarias metabólicas necesito que solamente tengan uno. Entonces, por eso es que vamos a eliminar el segundo, como ustedes ven allí se ve, y se está formando la molécula de acetoacetilcoenzima A. Si analizamos ese nombre, acetoacetilcoenzima, ya casi me está sonando al cuerpo cetónico, a uno de los cuerpos cetónicos, ¿no? Me suena a acetoacetato. Pero el problema está que está todavía con coenzima, ¿no? No está tal cual. Entonces, a continuación va a actuar otra enzima, la HMG coenzima sintasa, que me va a generar esta molécula de hidroximetilglutaril coenzima A, que ya ustedes la han visto también en la vía de metabolismo del colesterol, es la misma enzima que está trabajando acá, y va a esta enzima sumarme una molécula más todavía de acetilcoenzima A. Entonces miren cómo los acetiles efectivamente se están sumando, se están acá utilizando para ensamblar estas moléculas, ¿no? Y así con una siguiente molécula de acetil ya tengo formado entonces, como están viendo y más agua, estoy ya habiendo formado el hidroximetilglutaril coenzima A, que vendría a ser la suma de 3 prácticamente, ¿no? Sacando el excedente de la fracción de coenzima que no la necesito. Hemos formado entonces el hidroximetilglutaril coenzima A y ahora viene a actuar otra enzima que más bien es una liasa, que viene a ser la enzima reguladora, la HMG coenzima A liasa, que es, repito, la enzima reguladora de esta vía y que me va a hacer una partición, porque en realidad es una liasa, pero con una reestructuración, sale entonces, saca una molécula de acetilcoenzima A, la misma que entró, sí, pero hemos logrado hacer una reestructuración interna y ahora sí, gracias a esta liasa, tengo al acetoacetato. O sea, ya no lo tengo como acetoacetilcoenzima, prácticamente esta última reacción fue la jugada que se hizo para poder tenerlo como lo queríamos, ¿no? Ya sin la fracción de coenzima, porque entró coenzima y salió coenzima, ¿no? A la vez. Y ya tengo acetoacetato. Ya este es mi primer cuerpo cetónico. Pero a partir de él habíamos dicho vamos a poder formar los otros 2. Entonces, por acción de la acetoacetato descarboxilasa, vamos a poder formar acetona, pero esta reacción también es una reacción que puede darse sin participación de la enzima, es una reacción espontánea.
Así que incluso sin participación de esa enzima, a partir de acetoacetato se puede conformar acetona. O sea, fácilmente se forma esta acetona. Y más bien, a partir del mismo precursor, por el beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, vamos a poder, a partir de acetoacetato, formar el beta-hidroxibutirato, que sería el tercer cuerpo cetónico. Entonces ya tenemos acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutirato. Pero como esta es una deshidrogenasa, que además noten que puede actuar en doble sentido, o sea, igual me puede revertir desde beta-hidroxibutirato la conformación de acetoacetato, tenemos que ver qué cofactor utiliza, ¿no? Como toda deshidrogenasa. Y en este caso estamos viendo que utiliza NAD reducido, llevándolo a la forma oxidada en esta dirección. Y ahí ya tenemos nuestros tres cuerpos cetónicos. Nuevamente estamos viendo la misma vía metabólica, resaltando las enzimas, ¿no? En primer lugar mencionamos la tiolasa, que ya es enzima que la recordamos del final de la beta-oxidación. Luego vemos a la HMG coenzima sintasa, luego actúa la liasa y finalmente ya para los otros dos productos la descarboxilasa o la deshidrogenasa respectiva. Como ven allí estamos viendo a la derecha la conversión de acetoacetato a acetona, saliendo el carbono en la forma de CO2, ¿no? Y no me están colocando la enzima porque, como les digo, eso puede darse de manera espontánea. Acetona, como les decía entonces, es una molécula muy inestable, ¿no? Y no vamos a necesitar mayor energía, vamos a decir, y procesos para eliminarlo, porque este se va a volatilizar fácilmente, se va a expirar en la respiración. ¿Cómo se regula esta cetogénesis? Básicamente, entonces, la movilización de los ácidos grasos va a tener mucho que ver aquí, ¿no? Porque si es que se están degradando más ácidos grasos, quiere decir que va a haber mayor cantidad de acetilcoenzima y quiere decir que va a haber mayor estimulación en la producción de los cuerpos cetónicos. Diremos entonces, los ácidos grasos libres estimulan el proceso, ¿no? Al haberse dado una mayor movilización de ellos desde los triglicéridos, estos sabemos que se van a derivar hacia la beta-oxidación y eso me va a generar mayor precursor para la formación de los cuerpos cetónicos. El estado de ayuno, es decir, la inanición, al estimular la oxidación de los ácidos grasos, estimula esta formación que hemos dicho de estas moléculas. Las ingestas bajas en carbohidratos estimulan, como sabemos, la beta-oxidación y por eso que se estaría estimulando finalmente la formación de los cuerpos cetónicos con ese exceso de acetilcoenzima que estamos liberando. En el caso de la utilización de los cuerpos cetónicos, algunas de las enzimas que ya hemos visto trabajar en su biosíntesis también van a ser utilizadas aquí. Pero algo que hay que destacar importante es que mientras el hígado se encarga de sintetizar cuerpos cetónicos, no puede utilizarlos. O sea, para él no serán fuente alternativa de energía, ¿ya? Porque le va a faltar la tioforasa, una de las enzimas de la utilización que ahorita vamos a ver, que no está presente en hígado y por lo tanto, por ese motivo, no va a poder utilizarlos, no va a poder degradarlos a la totalidad y no va a poder utilizarlos. Otra vez estamos viendo este rol noble del hígado de encargarse de sintetizar algo que él no va a consumir, ¿no? Que es más bien importante para otros tejidos. Acá ustedes pueden ver entonces que otros tejidos pueden utilizar los cuerpos cetónicos como fuente alternativa energética. Habíamos dicho cerebro y tejido muscular, en primer lugar son los más demandadores de la utilización de cuerpos cetónicos, tanto muscular como cardíaco, pero también podemos ver que células de los testículos también pueden utilizarla y también de la corteza suprarrenal. Cuando aumentan los cuerpos cetónicos en sangre, esta situación se va a llamar cetoacidosis, ¿no? La cetoacidosis, cuando son originadas por productos del metabolismo, entonces se llamarán así, cetoacidosis metabólicas, y
Típicamente la podemos ver, como les señalé, que puede aparecer si es que no hay un buen mantenimiento, como les digo, del paciente con diabetes tipo 1 en estos pacientes. No es tan común la cetoacidosis en pacientes con diabetes tipo 2. Es más frecuente en los de tipo 1, ¿no? Que pueden perder rápidamente el control de sus niveles de glicemia, como les digo. Aquí estamos viendo entonces la formación y exportación de los cuerpos cetónicos. Hemos dicho, en condiciones energéticamente desfavorables, el oxaloacetato no va a estar disponible para que esas moléculas de acetilcoenzima que se están liberando masivamente de la beta oxidación estimulada puedan ingresar al ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el oxaloacetato se está derivando hacia la gluconeogénesis. Por lo tanto, hay que considerar que en estas circunstancias el ciclo de Krebs va a trabajar, como ya les había dicho, muy lentamente. Acá podemos ver la vía de degradación entonces ahora de los cuerpos cetónicos. Empezamos por la primera reacción, que viene a ser la inversa de la última de la vía antagónica que acabamos de ver, ¿no? Vemos cómo el cuerpo cetónico, que es más abundante en la circulación, el beta-hidroxibutirato, por acción de la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, que utiliza NAT oxidado y lo lleva ahora a la forma de NAT reducido. En la anterior vía lo vimos al revés, más bien, ¿no? Acá lo estamos viendo de cabeza. Me permite la regeneración de acetoacetato. Y ahora queremos llevarlo hacia la formación de acetoacetilcoenzima A. Lo que en la otra vía nos demandó dos reacciones, acá es más directo. ¿Pero por qué? Porque vamos a utilizar una enzima diferente, una enzima que le va a poder añadir lo que le falta. ¿Qué le faltaría a acetoacetato para convertirlo en acetoacetilcoenzima A? La fracción de coenzima A, en realidad, ¿no? ¿Y quién va a ser nuestro donante de coenzima acá? De coenzima A aquí. Una molécula que ya conocemos del ciclo de Krebs, ¿no? Succinilcoenzima A. Entonces necesitaremos para esta reacción catalizada por la acetoacetilcoenzima transferasa, o simplemente la podemos llamar también transferasa, o succinilcoenzima transferasa, así también la pueden encontrar en algunos textos. Vamos a quitarle esa fracción de coenzima al succinil, quiere decir que entra succinilcoenzima y sale como succinato, y se la donamos al acetoacetato convirtiéndolo en acetoacetilcoenzima A. Y luego, por acción de la tiolasa, que también es la misma enzima que acabábamos de ver en su vía de síntesis, que es la misma que hemos visto al final de la beta oxidación, vamos a partir este acetoacetilcoenzima, que ya sabemos que es como la suma de dos acetiles, en sus dos constituyentes, en dos moléculas de acetilcoenzima A. Pero como solamente el acetoacetilcoenzima A tenía una sola coenzima, hay que sumarle una más, ¿no? Y es lo que estamos viendo, que está entrando coenzima A. Estas enzimas que se repiten son justamente las enzimas que me permiten reacción perfectamente reversible, ¿no? Y como se dan cuenta, para poder utilizar entonces los cuerpos cetónicos, ¿qué hemos hecho? Hemos convertido el cuerpo cetónico en dos moléculas de acetilcoenzima A, moléculas que posteriormente ya pueden ser enviados para ser catabolizados y inclusive entrar a lo que es las vías oxidativas centrales mitocondriales. La diabetes actualmente está siendo reconocida como una patología que con los años crece y crece más. En lugar de disminuir, a pesar de todos nuestros avances de conocimientos y en la medicina, ya se está considerando pues una epidemia, ¿no? Porque se extiende rápidamente y aumenta con los años en lugar de disminuir. Y esto tiene que ver mucho con nuestros hábitos de vida, ¿no? Y nuestro estilo de vida y nuestros hábitos que actualmente tenemos, consecuencia de los tiempos, ¿no? Que vivimos en la actualidad. Hay una mala alimentación, hay aumento de estrés, aumento de ansiedad. Muchas personas comen en exceso por ansiedad, ni siquiera por hambre, ¿no? Que uno pudiera decir, qué gusto de querer engordar, ¿no? Y no es eso, sino que la persona no quiere engordar, sino simplemente no puede dejar de comer porque está ansiosa.
Y la ansiedad va mucho de la mano también con lo que es el estrés, ¿no? Y el estrés es pan de cada día en la actualidad, por eso ahora hay tantos psicólogos que están enriqueciendo, porque todo el mundo quiere ser psicólogo ahora, o coaching, porque todo el mundo necesita ahora tratar de tener herramientas que le permitan eliminar ese estrés, ¿no? Y es nuestro ritmo de vida tan acelerado, tan cargado, cada vez nos presionamos a tener que tener más actividades, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que no solamente estar pensando en trabajar y proveer, ¿no? Sino que también tengo que cumplir, por lo menos las mujeres, ¿no? Tenemos que cumplir en la casa en poder darle una buena alimentación a mis hijos. Estar en la casa también tratando de apoyarlos para poder superar los problemas psicológicos que también con el bullying y todo lo que está sucediendo ahora a nivel de los colegios, mi hijo no vaya a sufrir de eso. Entonces tenemos más responsabilidades, ¿no? Y toda esta carga de responsabilidades nos genera estrés, nos genera tensión. Antiguamente las mamás corregían, por ejemplo, ¿no? Un grito y ya, uno se asustaba, por supuesto, y ya dejaba de ser travieso, ¿no? O de hacer pues la palomillada que uno hacía de pequeño, ¿no? Pero ahora ya las mujeres ni eso podemos hacer, porque ya saben que ya con todos los descubrimientos que se saben en la actualidad, sabemos que eso es un daño psicológico terrible para nuestros hijos, y entonces tenemos que estar cuidando todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Y eso es un trabajo psicológico, el autocontrol, ¿no? El dominarte en ese momento que tu hijo está haciendo una pataleta y tú no reacciones igual que el hijo, porque eres el adulto, el que tiene que ser cuajado, el que tiene que controlar. Eso nos lleva a un esfuerzo, porque nosotros venimos también con una mochila atrás, ¿no? A nosotros nos han criado de una manera y nos nace el querer reaccionar de la misma manera que nos criaron, ya está programado. Y esa situación de controlarnos, ¿no? De autodominio, exige un trabajo extra a las mujeres de ahora, ¿no? Y fuera del peso de la culpa también, ¿no? Porque cuando nos gana esa situación, las mamás de antes, a ver, pregúntele a su mamá, mamá, ¿tú me pegas? Yo jamás, dicen, no, nunca hicieron nada, ¿no? No recuerdan, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellas no fue malo lo que hacían. En ese momento sus mamás le decían, es correcto, corrige, pega, ¿no? Grita. Eso era normal para ellos, pero para nuestra época ya no. Entonces, cada vez que se nos escape una reacción de esas, encima vamos a tener la culpa, ¿no? La culpa de, hoy no debí reaccionar así, el daño terrible que le estoy haciendo ya lo tomé, ¿no? Las mamás de antes no tenían ese problema, ¿no? Tranquila, corregían, felices, hasta aplaudidas eran. Pero nosotras no, ahora tenemos esa otra carga más, ¿no? Tenemos que luchar con lo que ya estamos programadas y la época ha cambiado en lo que es la crianza. Fuera del trabajo, que ya es común para hombres y mujeres, ¿no? La sobrecarga laboral, cada vez nos exigen más. Ahora en la universidad también están exigiendo a los estudiantes, no sé si ustedes mismos se darán cuenta, ¿no? Ya no solamente tienen que hacerse cargo de lo que son sus materias, tienen que recibir charlas de RCU, de ecología, todo lo que la gente quiere cambiar en esta época, y todo eso les quita tiempo a ustedes, porque ustedes vienen aquí y tienen, como estudiantes de medicina, tienen poco tiempo, pocos espacios en realidad, ¿no? Como para relajarse, pero hasta esos espacios se les está quitando, porque lamentablemente tenemos que cumplir con otras cosas de problemas ecológicos, problemas de compatibilidad entre nosotros, mejorar el clima laboral, el clima de saber socializar, ¿no? Porque es nuestro problema más natural, y por lo tanto nos están sobrecargando de cosas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo nos lleva al estrés, pareciera que no hay escapatoria, ¿no? Porque el ritmo de vida se está volviendo así. Entonces, nosotros, conscientes de eso, tenemos que darnos los espacios y hacer también respetar nuestros espacios de distracción, nuestros espacios de relajación, porque el cuerpo lo necesita. Entonces, no me esté sumando yo mismo, ¿no? Aparte de lo que me están sumando en formación o en mi casa, yo mismo no me voy a estar sumando otras preocupaciones, ¿no es cierto? Ya la vida está difícil en sí misma, seamos inteligentes de tratar de alguito no sumarle nosotros mismos, ¿no? Entonces, ustedes tienen esa responsabilidad, porque son ustedes principalmente los que están despertando a esta época, y los tiempos, no que sea negativa, pero no creo que la presión que se está generando en el crecimiento laboral vaya a disminuir en los próximos años, ¿no? O sea, lo que le esperan a ustedes es una carga bien alta, y van a tener que saber discernir, ¿no? Y tener que decir, no, esto no voy a hacer, no voy a excederme en esto, ¿no? Por más que las ofertas vengan, ustedes van a tener que
separar los espacios para que ustedes tengan tiempo para ustedes mismos, ¿no? Para que no vivan sobrecargados y sean felices, ¿no? Bien, decía entonces que en el caso de la diabetes, esta es una enfermedad que está muy relacionada con los malos hábitos, como les digo, y malos hábitos pues nutricionales, ¿no? El caso de la diabetes tipo 1 no tanto, porque con esa diabetes se nace, ¿no? Está relacionada a lo que es un proceso autoinmune de destrucción de las células beta pancreáticas, que son las que producen la insulina. Entonces, como hay una destrucción autoinmune de estas células en estos pacientes, no producen la insulina y por lo tanto no tienen toda esa regulación del metabolismo energético que la insulina hace en nuestro cuerpo, ¿no? Que ya lo hemos hablado en clases anteriores. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, la situación es diferente, porque esas personas no nacen con la diabetes, ¿no es cierto? Sino que lo que ellos tienen es una resistencia a los efectos de la insulina. Y esa resistencia está muy relacionada a sus receptores para la insulina. Y se ha visto que los malos hábitos alimenticios justamente es lo que puede causar que haya una alteración en la síntesis de receptores y hasta en el funcionamiento de los mismos. Porque es lógico, ¿no? Si mi cuerpo está recibiendo demasiado, dirá, ¿cómo hago para no recibir tanto? Ahorita, a motivo de lo que han estado estudiando para el colesterol, vieron que una manera era regular al receptor para captar esa molécula, ¿no? Como era el receptor para las LDL, ¿no? Hemos estado leyendo en su paper. Lo mismo sucede para el caso de la insulina, ¿no? Si está llegando demasiado, entonces una medida fácil es, bueno, pues no expreso el receptor para la insulina o empiezo a hacer que falle en su interacción con la molécula, con su ligando, ¿no? Cosa que así ya no entra. Y se dan cuenta que estamos alterando el funcionamiento de nuestros receptores o la producción natural. Y hay un momento en que sí mi cuerpo necesita más, porque estoy, como le digo, desequilibrando el ingreso de nutrientes, ¿no? A veces le doy sobre exceso, a veces no le doy nada. Otra vez le doy un sobre exceso, nada, cuando lo que debería ser es algo parejo, ¿no es cierto? Algo lo que necesita en realidad solamente nuestro cuerpo. Pero como estamos en ese juego de darle mucho y por ratos darle poco, entonces se pierde ese control que nuestro cuerpo sabe de cuánto receptor tiene que expresar o cómo lo hago funcionar ese receptor para que me ayude un poco a paliar este desarreglo que está haciendo la persona a nivel de su alimentación, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina está muy relacionada, como les digo, a una dieta que está desbordada, ¿no? Que está irregular. Y eso es lo que debemos de cuidar. Es ilógico que personas que ya hemos nacido sanas, que hemos tenido la suerte de no nacer como los que sufren la diabetes tipo 1, ¿no? Que con ellos ya hubo la alteración desde nacimiento, nosotros no, mucha parte de nosotros hemos nacido sanos en ese aspecto y que nosotros nos causemos prácticamente esta patología, ¿no? Y nos la estamos causando y a ojos cerrados porque esto va en aumento, como les digo, o sea, no se hace un mea culpa, no se hace un cambio de hábitos y hay que hacerlo, porque esto es una realidad que va en aumento, o sea, si no tomamos las medidas correctivas, peor nos va a ir, ¿no? Y peor el sufrimiento con nuestros hijos, ¿no? Porque es algo que vamos a malinculcar en nuestros hijos y esto se hace una cadena, ¿no? Si yo no hago una regulación de la correcta dieta. Antiguamente, por suerte, no había tanto químico, tantos postres, tantas cosas deliciosas que fueran, digamos, adictivas, ¿no? Ahora no, ahora tenemos pues tiendas de donas, tiendas de todas las cosas riquísimas que hay, que el hombre, claro, ha elaborado. Sí, Perú se caracteriza por tener una gran creatividad culinaria, pero excedemos, ¿no? Un postre que era simple, que ya de por sí tenía su azúcar natural, ahora le metemos encima chantilly, le metemos otros, o sea, más dulce, ¿no? Lo hacemos hiper dulce, ¿no? De lo que ya era un dulce, ahora lo hemos vuelto hiper dulce, ¿no? Sí. La grajea encima, ¿no? El turrón ya tiene su miel y larga. O sea, se dan cuenta las exageraciones a las que llegamos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho eso. Sí, nadie va a negar que es riquisísimo, ¿no? Pero sabemos que es también súper dañino. Entonces tenemos que tener la conciencia de decir, sí, es rico, pero no lo voy a comer, ¿no? Voy a tratar de comer su versión más light, por lo menos, ¿no? O si me doy el gusto, no dármelo tan seguido, pues, ¿no? No dármelo tan seguido.
La cetoacidosis diabética, como les dije, entonces es más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 2 y es una situación crítica que podía, como ya les dije, llevar a la muerte a estos pacientes, ¿no? No es algo ligero en realidad, es una manifestación ya crítica en estos pacientes, que se caracteriza por un cuadro de hiperglicemia, claro, porque el problema con el metabolismo del azúcar va a generar que hayan niveles altos mantenidos de glucosa en sangre que no están pudiendo ser internalizados como debe ser dentro de nuestras células para que puedan ser utilizados, metabolizados. Esto se va a acompañar de acidosis, por cuerpos cetónicos que diríamos cetosis, causado por el déficit de la insulina y el aumento de las hormonas contrarreguladoras que sería el glucagón, ¿no? Como ya hemos visto. Entonces, la patogénesis de la cetoacidosis diabética podemos identificar. Partimos de un déficit de insulina, déficit de carbohidratos en el espacio intercelular, intensificación de la lipólisis, intensificación entonces de la formación de los cuerpos cetónicos, los cuales van a conllevar a una cetoacidosis. Cuando hablamos de acidosis metabólica, nosotros sabemos que nuestro pH sanguíneo debe estar alrededor del 7,4, ¿no? Más o menos, sí. En redondeo decimos 7,4, más o menos 7,5 por ahí. Pero entonces, un valor por debajo de ese 7,4, y miren la ligera diferencia, no estamos hablando de abajo de 7,35, ya estamos hablando de acidosis. O sea que los límites permitidos en variación de pH son muy escasos, no son muy escasos. Y arriba del 7,45 ya estamos hablando prácticamente de alcalosis, ¿no? Nuevamente, el límite es mínimo, ¿no? Por eso que nosotros hemos visto todos los sistemas reguladores de pH que tenemos, ¿no? No solamente tenemos tampones, sino tenemos sistemas y aparatos que trabajan para ese mantenimiento, ¿no? Como los pulmones, los riñones, ¿no es cierto? También podemos hablar en base a la concentración de bicarbonato menor a 22 milimoles por litro, acidosis metabólica mayor a 26, alcalosis metabólica. O sea, más o menos los valores normales van alrededor del 24, ¿no? Si queremos dar un valor intermedio. ¿En qué casos puede haber? Sí. ¿En qué casos puede haber acidosis o generarse la acidosis? Por una mala función renal, justamente por lo que estamos mencionando, ¿no? En cuadros excesivos de diarrea que también afectan el equilibrio electrolítico y en la cetoacidosis diabética por la formación de los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los síntomas de la cetoacidosis? Inapetencia, dolor abdominal, incluso pueden haber náuseas, puede haber afección hasta de la respiración, ¿no? Dificultad al respirar, boca seca y decaimiento. Criterios de diagnóstico. ¿Qué análisis laboratoriales nos pueden ayudar a identificar que estamos frente a uno de estos cuadros? Una hiperglicemia que esté arriba de los 200 miligramos por decilitro. Acuérdense que la glicemia normal va de 70 a 110, ¿no? Miligramos por decilitro, o sea que 120 ya estaba altito, 130 ya está altito, pero acá me están hablando de una hiperglicemia marcada, ¿no? Estamos hablando mayor a 250. Acidosis metabólica con un pH menor a 7,3. Bicarbonatos que estén por debajo de 22 miliequivalentes por litro o milimoles por litro, que es lo mismo. Cetonemia mayor a 1 milimol por litro. Lo normal es alrededor del 0,5, ¿no? Quiere decir que mayor a 0,5 ya sería, ¿no? Ya estaría aumentada la formación de los cuerpos cetónicos. Pero en estos casos estamos hablando de mayores a 1 inclusive, ¿no? Prácticamente ha duplicado el nivel de cuerpos cetónicos en sangre. Esto generalmente se ve acompañado de un gap aniónico elevado, que viene a ser la brecha aniónica que sale de la diferencia de la concentración de nuestros cationes versus menos nuestros aniones, ¿no? Básicamente del sodio restándole la concentración de cloro y bicarbonato, que estará generalmente elevada arriba de los 16. El gap aniónico, la brecha aniónica normal debe estar alrededor de 11, ¿no? Y acá estamos hablando mayor a 16.
acompañado también generalmente de cuadros de deshidratación. ¿Cómo podemos medir los cuerpos cetónicos o cetonas en nuestro cuerpo? Se puede hacer a nivel de sangre, como ya les había mencionado, o también puede darse a nivel de la orina. Pero en el caso de la sangre, ¿a quién íbamos a buscar? ¿A cuál de los cuerpos cetónicos? Al beta-hidroxibutirato, ¿no? En cambio, en la orina, al acetoacetato fundamentalmente, ¿no? Las técnicas de detección en la orina están dirigidas justamente a poder analizar al acetoacetato, porque el beta-hidroxibutirato casi no es detectable aquí. Entonces, en el caso de la cetonemia, es decir, de la detección y la cuantificación de cuerpos cetónicos en sangre, lo podemos hacer utilizando un reflectómetro, muy parecido a cuando se sacan también ahora con sistema rápido la concentración de glucosa en sangre, no por el glucómetro. Y en el caso de la cetonuria, es decir, el análisis de la concentración de cuerpos cetónicos en orina, lo podemos hacer mediante típicamente el uso de tiras reactivas. Hay tiras reactivas que son exclusivas para detección de cuerpos cetónicos y también hay las mixtas, ¿no? Que creo que con ustedes hemos hecho un análisis de orina, sí, donde es mixta, ¿no es cierto? Nos sirve para evaluar varios parámetros, ¿no? Bilirrubina, pH, densidad, nitrito, glucosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es relativamente más rápida la de orina, pero también hay otras pruebas, como por ejemplo la de rotera, que utiliza el polvo de rotera, y la de legal. Acá estamos viendo entonces la interpretación de la medición de cuerpos cetónicos en sangre. Como le dije, los valores normales van hasta 0,5 milimoles por litro, quiere decir que menor a 0,6, diríamos pues ese 0,5 sería normal o negativo. De 0,6 a 1 ya diríamos que está ligeramente elevado, arriba de 1, o sea de 1.1 a 3 ya hay riesgo de cetoacidosis, y mayor a 3 ya hay que acudir a urgencias, ¿no? Corriendo, porque ya este pacientito puede entrar a coma. Ahí vemos la determinación de los cuerpos cetónicos en orina. Esas tiritas ya ustedes han utilizado, me parece, en laboratorio, ¿no es cierto? Ahí vemos la detección. Cada panel es para una determinación en particular. Habría que fijarse en el panel que corresponde, por supuesto, a lo que es los cuerpos cetónicos, ¿no? Y otras determinaciones, como les decía, en orina es la reacción de Legal, pero la reacción de Legal, como ahí les pongo, la desventaja es que no me permite detectar lo que es el beta-hidroxibutirato, así que prácticamente está dirigida a la detección de acetoacetato, porque la acetona se volatiliza, así que tampoco la tengo como para analizar. En la reacción de Legal, entonces, se utiliza el reactivo nitrocruciato de sodio en medio alcalino. También utilizamos como medio alcalino, puede ser otra base, pero el más común es el hidróxido de sodio, como les digo. Amoníaco también se utiliza, y sulfato de amonio también va en la constitución. Y acá esta prueba se dirige a poder observar si es que se forma un anillo de color violeta, porque en presencia de los cuerpos cetónicos, el nitroprusiato va a generar este viraje a violeta. También se puede hacer directamente en tubo, como ven allí el intenso violeta que está más a la derecha, indica positividad, ¿no? Acá tengo un videíto para que puedan ver, ojalá que haya la señal. Son las 12:54, ya se pueden relajar, voy a pasar el pasito para el día.
se encuentran los 3 milímetros en cada